buenas noches, es un gusto saludarlos, decirles bienvenidos. Aquí estamos para presentarles otro tema de interés. Hoy vamos a hablar de educación porque hay muchas preguntas entre los estudiantes, entre los padres de familia, entre los acudientes a propósito de lo que va a pasar en el resto del año y lo que podría venir también en el año 2021. Vamos a hablar en general del país, vamos a hablar específicamente de Antioquia y también de Medellín. Constanza Alarcón es la viceministra de Educación del país. Ella es nuestra invitada de hoy y con ella entonces vamos a hacer claridad sobre varios temas. Viceministra, es un gusto saludarla. Bienvenida a Teleantioquia. Muchas gracias a ti, Hernán, y a todos los televidentes por el espacio. Viceministra, antes de empezar el diálogo con usted para que nos ayude a hacer claridad sobre varios temas, permítame para que escuchemos cuáles son las posiciones de Antioquia y de Medellín a propósito del regreso. Inicialmente, el departamento de Antioquia. Lo que ha dicho la Secretaría de Educación del departamento es que los colegios oficiales de los municipios deben continuar con trabajo educativo desde las casas. En el departamento de Antioquia tenemos unas condiciones muy especiales. La primera es que cuando nosotros iniciamos la cuarentena por la vida, que empató con una cuarentena nacional, nuestros docentes se fueron a sus lugares de origen para pasar esa cuarentena. Por lo tanto, muchos de los establecimientos no tienen el docente en la vereda o en el municipio en la que les corresponde. Y el transporte intermunicipal todavía no sabemos cómo va a retomarse. Esa es una primera condición. La segunda es que en 495 sedes del departamento no tenemos agua potable, lo cual hace inviable el regreso de esos niños. Luego de estudiar entonces los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional, hemos decidido que en Antioquia los colegios oficiales adscritos a esos 117 municipios no certificados privilegiarán la educación en casa. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros vamos a seguir acompañando a través de radioeducación, teleeducación, guías, a seguir fortaleciendo nuestro portal de internet para que los maestros tengan cada vez más recursos. ¿Qué va a pasar con los colegios privados? Los colegios privados pueden, de acuerdo al protocolo de bioseguridad implementado, tomar la decisión institucional de volver. Los municipios certificados obviamente también pueden tomar su decisión. Me imagino que en próximos días se estarán pronunciando los secretarios de educación de esos municipios y adicionalmente nosotros estaremos implementando todo lo necesario para que también todos los colegios de cobertura contratada puedan efectivamente prestar ese servicio de educación en casa como lo hemos venido haciendo. Segundo concepto, con la Secretaría de Educación del departamento. A pesar de esto que ha dicho la secretaria, hay algo muy importante para que lo tengan pendiente. Los colegios de los municipios a los que se refería la secretaria, que deseen regresar, que creen que pueden continuar con el trabajo presencial, pueden hacer los trámites respectivos, inicialmente ante las autoridades locales de su municipio y como complemento ante las autoridades departamentales. Si un colegio oficial desea implementar el modelo de alternancia, tiene una ruta. La primera, consultar y concertar con los padres de familia de la institución educativa. Segundo, mirar con el consejo directivo del colegio si efectivamente esa es una decisión concertada y avalada con la comunidad. Tercero, mirar con el secretario de salud del municipio cuál es el comportamiento de la pandemia en el municipio específico y cuál es la ruta de atención en salud si se llegara a presentar el caso de un menor. Conversar con el alcalde y con el secretario de Educación Municipal para mirar cómo entre todos construyen una estrategia. Si esa concertación se logra, nosotros como Secretaría de Educación entraríamos a apoyar. No estamos diciendo que no se pueda implementar el modelo de alternancia, sino que dadas las condiciones del departamento, el departamento privilegiará la educación en casa. ¿Y qué va a pasar en Medellín? Más o menos algo similar. La educación virtual va a ser entonces privilegiada y las autoridades locales de la capital antioqueña han dicho que van a fortalecer algunas estrategias que ya están en marcha para que esa educación virtual sea más pertinente.
Es para favorecer la permanencia escolar de nuestros estudiantes, porque si un padre de familia tenía miedo de no mandar a su hijo y que prefería que perdiera el año, pues ahora vamos a hacer toda la estrategia de trabajo en casa. Estamos muy pendientes de lo que quiere de permanencia escolar, más que de deserción, es de permanencia, que los estudiantes estén ahí. No tenemos aún la cifra porque el CIMAT, que es el sistema que mide este proceso, pues los mide 1 a 1 y hoy pues los estudiantes no están, entonces estamos haciendo un censo con los maestros, pero vamos a desarrollar una campaña de permanencia escolar con todo el equipo de planeación educativa. Bueno, viceministra, ahí presentamos entonces los panoramas de Antioquia y de Medellín y vamos entonces con el panorama nacional, con las directrices que se han dado desde el gobierno y desde el Ministerio de Educación. Comencemos con la fecha de agosto 1, porque es que muchos piensan que lo de agosto 1 es como una fecha en la que ya quienes deseen regresar, quienes creen que deben estar en las aulas, van a regresar. Y corrígeme si estoy equivocado, yo lo que he entendido es que esa fecha es cuando empiezan a adaptarse ciertas estructuras, ciertos protocolos y también para lo que ustedes han llamado alternancia. ¿Qué es lo que va a pasar entonces desde el 1 de agosto en el país? Perfecto, muchas gracias. Dos precisiones sobre eso son importantes y el tema que hay, lo cierto y no cierto sobre la fecha del 1 de agosto. La fase, lo que estamos nosotros definiendo en el lineamiento que se entregó el fin de semana ya a toda la comunidad educativa, tiene dos mensajes que son fundamentales. Primero, nos tenemos que preparar. Uno dice, ¿cuál es el afán de que entre los niños a las instituciones educativas? Ninguno. Afán no hay ninguno. ¿De qué sí tenemos afán? Hay un afán de por medio. Que no vayamos a tener que entrar en la misma improvisación que entramos o que nos ocurrió y que tuvimos que actuar en esa lógica a cuando nos tocó irnos para el aislamiento preventivo. Ahí ninguno estábamos preparados y claramente el sistema entró en un ejercicio estresante, duro, difícil, complejo de manejo. Estamos diciendo desde ahorita en una decisión absolutamente avalada, consensuada, orientada por salud, que recoge las condiciones también, digamos, particulares que tiene el país en cada uno de los lugares y de las geografías que tiene en este momento el país. Hay que trabajar en una fase de alistamiento. Esa fase de planeación y alistamiento la estamos previendo inicialmente, y ahí quiero empezar a hacer énfasis, hasta el 31 de julio. Es decir, hay de tal suerte que lo que usted pregunta directamente, ¿y qué pasa el 1 de agosto? El 1 de agosto es el momento, agosto, la primera semana, para que evaluemos y miremos si realmente logramos cumplir las condiciones, si realmente estamos preparados, si realmente podemos cumplir con las exigencias que tienen los protocolos y garantizar lo que todos los colombianos estamos priorizando y garantizando en este momento: el bienestar, la vida y la salud de los niños, niñas, adolescentes, de las familias, de los maestros, de los directivos docentes y de todo el equipo de la comunidad educativa. Entonces, es una fecha de referencia en la cual, en un cronograma que está abierto, flexible, que se maneja bajo la autonomía de cada una de las secretarías de educación, nos va a empezar a posibilitar o permitir identificar y definir en qué momento nosotros consideramos que hay condiciones para que los niños puedan empezar a hacer esa combinación de estrategias con la asistencia a algunos encuentros presenciales con los maestros en las instituciones educativas. Entonces usted tiene toda la razón, esa es la fecha del 1 de agosto. Nadie está diciendo que el 1 de agosto nos fuimos todos los colegios, todos los niños, durante todo el día. Esa no ha sido, y pues agradezco el espacio para poder dar esa precisión. Entonces, viceministra, durante junio y agosto se preparan un montón de estructuras, las instituciones, los municipios, las secretarías. Y entonces durante junio y agosto la preparas y desde el 1 de agosto, desde la primera semana, valoración, institución por institución, municipio por municipio, secretaría por secretaría, e ir autorizando paulatinamente en la medida en que hayan cumplido. Sí, aunque no hablamos directamente de autorización, a mí me parece importante y fue muy, digamos, ilustrativo escuchar a las dos secretarías. Hablamos de la autonomía que tienen las entidades territoriales. El ministerio, como rector del sector, da unas orientaciones, entregamos los lineamientos, las condiciones sobre las cuales se tienen que tomar las decisiones en un esquema que estamos desarrollando de acompañamiento una a una, las entidades territoriales, las secretarías de educación, y en el momento en que se considere
Algunos dirán, porque hay algunos que nos han invitado a que los acompañemos ya en la adaptación de protocolos a cada uno de los territorios y reportan que ellos pueden empezar con un porcentaje de niños. Algunos dicen vamos a empezar con el 10% de los niños, con el 20%, vamos a empezar con los más grandes, nos vamos a ir primero con los de básica primaria. Esto responde a unas condiciones y unas características propias de cada territorio. Entonces, ahí no hablamos de una autorización como tal, sino de un acompañamiento, porque quien toma la decisión es la autoridad territorial directamente. ¿Cómo? Con la orientación que se dio desde el Ministerio y con el apoyo también de unos recursos que se van a entregar desde el Ministerio de Educación para que puedan cubrir los protocolos de bioseguridad de la comunidad educativa. Muy bien. Viceministra, lo que usted mencionaba, por ejemplo, de las edades de los muchachos, suena a que es más pertinente, por lo menos como recomendación del Ministerio, empezar con los muchachos de los grados más altos, los muchachos de más edad, y de pronto ir bajando lentamente en ese regreso en la medida en que se considere que eso es pertinente. ¿Es así? En el documento no hay ninguna orientación específica sobre las edades, precisamente por lo que le comentaba, y es que hay posturas distintas, basados mucho en lo que han sido las experiencias de otros países. Encontramos en que hay criterios diferenciales para tomar esa decisión. Algunos nos han dicho mejor empezar con los estudiantes de últimos grados, porque ya en temas con ellos el tiempo pues empieza a ser un poco irrecuperable, porque son muchachos que ya van a salir, adolescentes que muy seguramente van a continuar su proceso educativo. Algunos de ellos entran directamente a la universidad, entonces nos han dicho prioricémoslos. Algunas entidades territoriales, analizando su oferta y las condiciones de los colegios, puede ser la población que prioricen. En otras entidades territoriales nos han dicho vámonos y empecemos por los municipios no COVID. En este momento hay más de 500 municipios no COVID y ahí podría empezarse, por ejemplo, dentro de esos municipios, que no todos son rurales, pero uno podría darle, por ejemplo, prelación a municipios no COVID de zonas rurales, que son apartados, que en su gran mayoría, los que están en ruralidad, son sedes que tienen menos de 20 niños. Si es así, es mucho más controlable. El maestro vive en la zona, en muchos de estos municipios. Por eso la invitación que se hizo, lo que dice el lineamiento en la primera parte es: hay que hacer la caracterización, hay que hacer el diagnóstico de cuáles son las condiciones de cada establecimiento educativo para nosotros a ver si poder empezar a definir o identificar cuál puede ser el mejor criterio. Nos abstuvimos de hacerlo desde el nivel nacional porque con seguridad era desacertado, porque un lineamiento y una directriz nacional unificada desconoce las particularidades de los territorios. Por eso la invitación es a que ya en este ejercicio de adaptación de protocolo lo trabajemos conjuntamente dentro del marco y la autonomía que tiene cada entidad territorial. Entonces hay diversos criterios para priorizar la población. ¿Qué criterio sí es innegociable? Por población menor de 2 años. Por ahorita población menor de 2 años no está autorizada, como tampoco en la recomendación que se hace, y de acuerdo también a la normativa, la resolución 666, maestros mayores de 60 años o que presenten alguna comorbilidad tampoco van a ser parte del ejercicio de alternancia, por lo que hemos dicho desde el primer momento. Primero la vida, la salud y la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa. Muy bien, viceministra, regáleme por favor para cumplir con una pausa en este momento y ya sigo entonces con usted haciendo claridad sobre el regreso de los muchachos a la educación. Ministra, algunos padres se han sentido inquietos con esto del regreso porque dicen: ¿qué pasa si el colegio y la autoridad definen que el colegio regresa, que es presencial, y yo como padre de familia no quiero que el muchacho regrese, que el estudiante esté allá, sino que siga de manera virtual? ¿Qué se les puede responder? Bueno, el mensaje que nosotros les estamos dando desde el Ministerio a los padres de familia es que deben estar tranquilos, tranquilos. El primer criterio, el primer paso para poder avanzar es la decisión de la familia con participación del niño en esa toma de decisión frente a si están tranquilos, convencidos, se sienten seguros, sienten que la institución educativa está preparada para que el niño asista a la institución educativa. En ese sentido,
es también muy importante precisar que académicamente no va a haber ningún tipo de retroalimentación negativa hacia el niño. Tan válido seguir su proceso de aprendizaje en casa como participar en procesos de se ha denominado como de alternancia, es decir, combinando posibilidades de asistencia a la institución educativa. Pero el primer punto, la condición fundamental es que la familia esté segura, esté tranquila, que entienda que no hay obligatoriedad bajo ninguna circunstancia, que el niño también tiene que estar de acuerdo, debemos disminuir el nivel de ansiedad de él, explicarle muy bien, prepararlo, si esa es la decisión, para que vayamos tranquilos y seguros a empezar a prepararnos. Lo que nosotros estamos concibiendo es que este segundo semestre va a ser un semestre igual que lo que ha venido sucediendo hasta ahorita, muy atípico para podernos ir adaptando a lo que va a ser ya un ejercicio de retorno a un sistema educativo ojalá enriquecido, mejorado por tanto aprendizaje que hemos tenido ya en las instituciones educativas. Pero tenemos todo el semestre y el lineamiento y la orientación que se da para que existan y coexistan 1000 posibilidades acorde con las decisiones que se tomen en los territorios, así como lo hablaba la secretaria de Antioquia, la secretaria de Educación, con mucha precisión. Es decir, nosotros como secretaría decía, vamos a privilegiar el trabajo en casa, pero si hay colegios, si hay gobiernos escolares, si hay instituciones educativas que consideran, que sienten que evidentemente hay condiciones porque han revisado los elementos que tiene el lineamiento, han mirado la curva epidemiológica, han hecho un ejercicio claro de analizar condiciones para ver si se cumple o no, cuentan con el consentimiento de las familias y han vinculado a los niños a la decisión, pues entonces también está la posibilidad, y por eso la secretaria decía, pues hay una ruta, lo que definió la secretaría es hay una ruta, un paso a paso, para que estas instituciones también lo puedan hacer. Pero es muy importante el mensaje de que no es obligatorio, de que pasa por la decisión de la familia y que tenemos todo el próximo semestre para hacerlo en el momento en que consideremos que es pertinente y que están generadas todas las condiciones para poder cumplir. O sea, viceministra, cuando salen algunas organizaciones de colegios, como las de la semana pasada, que dijeron nosotros no vamos a regresar, otras dijeron nosotros sí queremos regresar, esa es entonces una posición de una organización y de unos colegios, pero no necesariamente eso genera una obligación hacia los padres y hacia los estudiantes. Pues yo sobre eso pues tengo un mensaje, a nosotros nos costó un poco de trabajo entender bien pues el tema de las posiciones y al final decíamos cuando pudimos hablar con algunas de las organizaciones y vean que una decía una cosa y que no estamos de acuerdo y que sí, entonces pues en la precisión que damos es todo es válido y está bien, si no están de acuerdo está contemplado en el marco del lineamiento de la política que definió el ministerio para terminar el año académico hasta diciembre, es decir, si no está de acuerdo no se va. Si hay un grupo de familias que están de acuerdo y lo quieren trabajar conjuntamente con los directivos, con los docentes y generar condiciones, van, pues también van. Es decir, está la posibilidad abierta. El ministerio en eso fue absolutamente flexible porque entendíamos y sabíamos claramente que en este momento, cuando evidentemente las noticias nos van mostrando cifras que nos tienen angustiados, alarmados, que hay unos llamados a que nos cuidemos mucho más, como el Ministerio de Educación sale pues a decir que hay regreso a las instituciones educativas. Y uno dice, déjenos comentar de qué se trata la decisión. La decisión es para dentro de 2 meses, empezando por ahí. Segundo, es un ejercicio para empezar a prepararnos y planear el tema. Tercero, para que lo hagamos acorde con el comportamiento del coronavirus en cada una de las entidades territoriales porque tiene comportamientos distintos y no es de carácter obligatorio, es un tema voluntario bajo condiciones de seguridad que se van a ir generando en cada entidad territorial. Viceministra, ¿la educación superior qué? Las universidades. Viceministra, ¿qué pasa en el caso de las universidades, de los estudiantes de la educación superior? Porque, por ejemplo, algunos ya han regresado a los laboratorios, pero hay preguntas, por ejemplo, en relación con el regreso a las aulas, en el caso de las clases tradicionales. Lo mismo, pero la postura está similar, las condiciones y el ejercicio está la autonomía
institucional de parte de las universidades. Sí se hizo un protocolo y un manejo adicional, generando condiciones previas para los estudiantes que dentro de su proceso de formación tienen un componente práctico, llamémoslo, es el ejercicio a través de laboratorios para diferentes profesiones que son fundamentales en el desarrollo de habilidades y de competencias de los estudiantes. Entonces hay un proceso de habilitación previa, pero ha pasado igual que con las secretarías de educación. Hay universidades que ya invitaron a seguir en trabajo académico en casa, ellas con un acceso y digamos unos ejercicios ya de procesos educativos con apoyos tecnológicos mucho más desarrollados, ya con otras apropiaciones que se tienen del tema y lo están proponiendo, pero hay otras que están programando y mirando de qué manera van a poder implementar esa alternancia. Entonces, con educación superior tendríamos exactamente las mismas condiciones. Viceministra, hay muchos padres y muchos estudiantes universitarios que aspiran a que el ministerio dicte alguna disposición en materia de costos para las universidades, que dicte alguna directriz y que eso los pueda beneficiar. ¿Qué se les puede explicar? Bueno, sobre ese tema importante, hay en educación superior varias medidas que es muy importante que las familias, las universidades y los estudiantes las conozcan. Como medidas financieras, hay el acceso a recursos de crédito con una tasa que es subsidiada por un monto de 1.5 billones de pesos. Esta línea está pensada básicamente para compensar los recursos que se destinen a beneficios y descuentos de matrículas directamente a los estudiantes de pregrado en condición de vulnerabilidad. Hay también una nueva línea de crédito con Findeter por 200.000 millones destinados esto a las instituciones de educación superior privadas para beneficiar directamente a los estudiantes de pregrado, también obviamente en condición de vulnerabilidad. Una tercera medida es que se destinarán cerca de 97.000 millones para complementar el apoyo al pago de matrícula de estudiantes de pregrado. Existe también una línea de crédito por 8.000 millones para la financiación de la matrícula de estudiantes en curso para el segundo semestre del 2020. Y hay una ampliación también de los alivios de ICETEX, la disminución de intereses para todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Están dentro de las medidas, más el proceso pues que en este momento muy oportuno y afortunadamente la política ya consolidada, implementada de generación E, que ha permitido en este momento ser más de 103.000 jóvenes están vinculados ya al programa de generación E en el componente de equidad a la fecha, lo cual hemos desarrollado conjuntamente entre el Ministerio de Educación y el DPS. Y queda claro que desde el ministerio no les pueden dictar una directriz a las universidades diciéndoles bajen los costos del semestre en este porcentaje. Eso no se puede. No, eso está dentro del marco de la autonomía. Ellas han venido estudiando, mirando de qué manera también pueden beneficiar y facilitar el proceso a las familias, a los estudiantes, pero claramente, como usted lo dice, está dentro del marco de la autonomía institucional que tienen las instituciones de educación superior. Viceministra, lo que usted decía al principio de dinero nacional, porque ustedes han recibido inclusive unas partidas del Ministerio de Hacienda, por lo menos están anunciadas, para ayudar a todo ese regreso, ¿eso entonces cómo se va a irradiar? Para el retorno, básicamente sí, en este momento a través del FOME, que es el fondo creado por el gobierno para atender la emergencia, van unos recursos destinados directamente a apoyar este proceso de alternancia, como lo hemos denominado, y que tiene una destinación principalmente en la posibilidad de contar con los esquemas de bioseguridad a toda la comunidad educativa cuando la entidad territorial decida entrar en el proceso de alternancia. Como son unos recursos que entran al Ministerio de Educación por parte del Ministerio de Hacienda y a través de los diferentes esquemas que tiene el Ministerio de Educación con las entidades territoriales, transfiriendo la plata, los recursos directamente a cada una de las secretarías de educación. También estamos contemplando la posibilidad que a través de un fondo que se denomina el Fondo de Servicio Educativo, donde llegan los recursos directamente a la institución educativa. Estamos precisamente en este momento analizando cuáles son los mecanismos que más facilidad y que con pertinencia van a permitir invertir los recursos en estos procesos de seguridad para la población que entre en alternancia.
Bueno, viceministra, creemos que ha quedado clara la posición del gobierno, también las de Antioquia y de Medellín. Le agradecemos mucho por acompañarnos y esperamos que los padres también y los estudiantes hayan quedado enteraditos acerca de lo que viene de aquí al final del año. Que esté muy bien, viceministra. A ustedes muchas gracias. A ustedes también, gracias por su compañía y los invitamos para que estén la próxima semana con otro personaje y otro contenido. Hasta entonces.